Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos La Máquina de Pensar, son las 19:02, muy pero muy rápido, con Javier Lasval en controles de emisión. ¿Cómo le va, Javier? Y Carolina de Cuadro en la producción de este programa. Amigos, en un programa que realmente llegamos al viernes y no hace tanto frío como parecía durante la semana. Realmente ahora aflojó y parece que en cualquier momento sale el sol. Así que vamos a arrancar este viernes hablando, vamos a estar prácticamente, totalmente hablando de poesía. Para ello vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Miguel Avero. ¿Cómo andás? ¿Andás bien, Miguel? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y bueno, y gracias a todo el equipo de la radio también. Muy contento. Bárbaro. Miguel Avero es poeta, es narrador, es ensayista, es docente, investigador, es cofundador de Orientación Poesía y En el Camino de los Perros, ese emprendimiento que sigue llevando a la poesía ultra joven y donde están varios poetas conocidos como el Hosky y otros más de esa barra. Dirige el taller de escritura Puerta Quimera, participaste en distintas antologías nacionales y has publicado varios poemarios. Arca de Acerrín, ese es uno, la nouvelle Micaela Amun, Travesía Ediciones, y también en el libro Que nadie pregunte por ti, es una prosa poética, y la pieza que también es poesía. Y te estamos llamando para continuar hablando de poesía con Miguel Avero en un libro extraño, o por lo menos no habitual en la literatura uruguaya, porque es un libro de haikus, lo cual no sería tan extraño porque hay, pero estos son haikus, yo lo puse en la gacetilla, escritos al alimón. Aquello de al alimón es una forma de torear entre dos, ¿no? Hay dos personas, dos toreros que torean al alimón, y hay una célebre, me acordaba, conferencia que dieron en Buenos Aires Federico García Lorca y Pablo Neruda, donde hicieron una conferencia a la limón. Uno se levantó en la punta de una mesa, el otro en la punta de la otra mesa, y fueron diciendo la conferencia, que estaban obviamente coordinada, una conferencia entre dos. En este caso, Haiku Mate, ¿cómo nace la idea y en qué consiste el libro? ¿Nos puedes explicar? Bueno, sí, Haiku Mate es el primer libro que me toca escribir de a dos. Lo hice con un gran poeta que es Leonardo de León y es un gran amigo, es el poeta minuano. Y bueno, surgió en medio de esta pandemia, en realidad casi que jugando, porque nosotros diariamente nos mandamos audios de WhatsApp comentando lo que estamos leyendo, lo que estamos escribiendo. Y bueno, y hubo unas semanas en las que yo estaba escribiendo algunos haikus sobre la situación pandémica y los colgaba como historias de WhatsApp. Y Leo vio eso y él también estaba escribiendo algún haiku y en un momento me empezó a comentar los haikus míos, yo le empecé a hacer devoluciones de los de él, y en un momento se me ocurrió la posibilidad de hacer algo en conjunto. Y la idea que se me ocurrió fue invitarlo a él con un pentasílabo. Recordar que el haiku es un poema de origen japonés muy antiguo que tiene 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas. Y bueno, yo le mandaba un verso, un pentasílabo, y él me devolvía el haiku terminado con un nuevo pentasílabo para que yo hiciera lo mismo. Y así fue surgiendo, y creo que salió un libro bastante prolijo, por lo menos lo que siento ahora tomando un poquito de distancia. Obviamente el Haiku Mate es un juego de palabras con la jugada final del ajedrez, pero también hay otro juego porque son 64 haikus. Claro, sí, porque en realidad escribimos 100 más o menos. Fue un momento que decidimos cortar porque ya era mucho, y hicimos una especie de pulido y dejamos los que consideramos como los 64 mejores, y ese número lo elegimos justamente por los casilleros del ajedrez, los escaques, ¿no? Y bueno, para jugar con esa idea, como era, uno movía una pieza y el otro movía la otra, y era como una especie de combate, pero combate intelectual, poético, y también basado en la diversión, ¿no? Porque nos divertimos mucho con eso. Pero sí, el ajedrez está presente y se puede apreciar en la portada del libro con la preciosa ilustración que hizo Lucas, que aparte es un ex alumno de Leo, así que también un agradecimiento para él. ¿Lucas quién, perdón? Sí. Lucas Álvarez.
Lucas Lucas Álvarez, Álvarez. estaba Sí, fijando. sí, 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 sí. es de Minas también. Ujú. Ediciones del Demiurgo, este sello editorial también es de Minas, ¿no? No, no, Ediciones del Miurgo es de Montevideo, lo Ujú, dirige Rodrigo Clavijo ujú. y estamos muy, muy contentos con Leo, con el trabajo que ha hecho Rodrigo, tanto en la edición del libro como, bueno, cuidando un montón de aspectos, consultándonos a la hora del armado y, bueno, para que no quede ningún detalle afuera. Así que, bueno, es una editorial relativamente nueva, pero que ya tiene una cantidad de títulos publicados y bueno, estamos muy contentos de formar parte y también el agradecimiento para Rodrigo. Bueno, es un libro también que tiene una impresión y un encuadernado artesanal, ediciones del Demiurgo, y al final también trae otra ilustración donde hay muy chiquitito, pero muy chiquitito, el último haiku donde dice: Avero estrecha, la garra del león, negocian tablas, ¿no? Ese Exacto, sería, Avero y sí, de León son los autores que llegan a unas tablas, supuestamente. Porque una de las cosas que vos explicaste y a mí no me queda tan claro es cómo arranca, digamos, con un haiku muy lindo, pero muy lindo, que dice: llueve en el patio, despuntan las lombrices, tallos veloces, ¿no? sí, Y abajo dice: ¿cómo te sientes? Ese es el pentasílabo que... e- exacto. Eso es como meter en el juego al lector, ¿no? Ahí al final de cada página está el pentasílabo que dio pie al siguiente, ¿no? O sea, el mensajito de WhatsApp que nos mandábamos para decir, bueno, ahora te toca hacer un haiku con este pentasílabo. Y a veces es muy interesante cómo se dio todo eso, porque yo sentía que lo estaba complicando muchísimo con un pentasílabo a Leo, y de pronto él a los 5 minutos ya tenía el haiku terminado y me mandaba uno que a mí sí me complicaba bastante. Ujú. Pero fue muy divertido. Por ejemplo, al comienzo el ritmo era bastante vertiginoso. Metimos, creo que en pocos días metimos como 7 u 8 haikus, pero después empezó a enlentecer y creo que encontramos como los puntos débiles del otro para complicarlo bastante, que era como la idea también. Ujú. De todas formas, hubo toda una selección, me decías, porque hicieron más de 64 y también son muy variopintos, ¿no? No todos obedecen, digamos, al haiku más Tradicional. tradicional, ¿no? El haiku, digamos, yo no soy para nada experto en esto, pero he entrevistado a mucha gente experta y me acuerdo cuando, bueno, gracias al haiku conocí al agregado cultural japonés, Naohito Watanabe, y él era un heijin también, y bueno, y ahí estuvo explicando, vino varias veces, por lo menos 2 veces a explicar aquí a la máquina de pensar. Era Claro, alguien que escribía haikus constantemente también. En realidad seguro. ellos era uno por mes que lo escribían, fíjate vos. Ah, Bueno, y en grupos de correo electrónico, ¿no? Digamos, el mentor de él estaba en Ecuador. Eran 15 claro. personas que escribían y seleccionaron uno cada mes. Yo lo que digo es que en algunos, por ejemplo, está el humor y, por ejemplo, aparece en el haiku más tradicional, no deberían ni siquiera aparecer las personas, ¿no? En los haikus de Claro, sí. Bayó, es el clima, la Bueno, naturaleza, ¿no? exacto. Originariamente era con alusiones a las estaciones del año, por ejemplo, y con una cierta despersonalización del poeta, ¿no? Ujú. Pero bueno, todo se va modificando, y si bien el haiku es muy antiguo y de origen japonés, en Latinoamérica es bastante reciente, si nos ponemos a pensar que, Bueno, son como según lo 100 que tengo, años, ¿no? Sí, claro, lo que tengo entendido, el primero es Juan José Tablada, que escribe claro. un libro en 1918, Al Sol y Bajo Ujú. la Luna, Sí, que es el primer libro exacto. escrito en castellano en haiku, ¿no? O por Ujú. lo menos es el dato que yo tengo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y después estuvo por ahí Octavio Paz, estuvo Borges, Ujú. bueno, Benedetti nosotros también, hubo todo una corriente del haiku latinoamericano que ya se va alejando de todo esto que acabo de decir yo de Bayo, ¿no? De Bayo y de exactamente, otros, y ¿no? nosotros creo que en el libro también intentamos como dialogar con esas tradiciones, ¿no? Y es interesante porque pusimos en juego nuestras propias poéticas también. Hay justo un pentasílabo que yo le mandé a Leo, y acá estoy contando ya una anécdota de lo que fue nuestro trabajo, ¿no? Que yo le puse como pentasílabo sobre tablada. Ujú. Y mi idea o en mi cabeza estaba que Leo iba a dialogar
con los haikus de tablada, de pronto Claro. en su resolución. Y sin embargo, Leo lo tomó para un lado humorístico y jugó con las palabras y le salió un haiku buenísimo con donde dice, ya no recuerdo bien, Dice, pero... cuentan que Borges Ahí va, dijo que va a llover sobre tablada. Va a sobre llover tablada. sobre tablada, ¿no? Entonces, juntó a Borges, a Bayó y a Tablada, y aparte hizo ese juego de Bayó y va a llover, ¿no? Exacto, esa sorpresas pasó muchas veces durante el recorrido de nuestro trabajo en conjunto y creo que bueno, que también nos incentivaba como a continuar porque nos estábamos divirtiendo mientras escribíamos. Y este libro, que reitero, está escrito entre los dos, Miguel Avero, Leonardo de León, cuenta con una contratapa de Alicia Torres y un prólogo de Andrea Arismendi. Exacto. ¿Cómo Sí, se llegó a eso? Porque no todos... bueno, Sí. yo conozco a Andrea de hace bastante tiempo y bueno, es una escritora que admiro muchísimo, tanto como narradora como poeta. Y bueno, y le pedí si le interesaba, le pregunté si le interesaba escribir este prólogo, y ella enseguida accedió y hizo un prólogo fantástico que la verdad que nos dejó muy contentos porque toca todo lo necesario para poder abordar el libro. Nos Ujú. parece, por más que muchas veces el prólogo no es algo absolutamente necesario, pero el de ella es iluminador y creo que Sí, para el lector común Una, sirve u- muchísimo. una de las cosas que establece es que, bueno, precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Que la tradición del haiku y la métrica del haiku parece ajena a la literatura, digamos, uruguaya o hispanoamericana, pero Claro, ella dice que no es natural de nuestro idioma, que es nuestro idioma copioso en octosílabos, en las sí, milongas y en las payadas, ¿no? El sí es. pentasílabo no sería tan natural. Sin embargo, dice, no importa saber quién movió antes la pieza o quién escribió el primer pentasílabo, las palabras, metáforas de la realidad y de la imaginación emigran a todas partes, se apropian de quienes las pronuncian, organizan el universo único de cada libro, nos transportan hasta él y bueno, llega a decir que el contrapunto termina en una creación de una obra, dice, compleja, profunda, sensible y agrega al final Andrea Arismendi, extraordinaria, esta obra de Haiku Mate. Y la contratapa de Alicia Torres, un poco coinciden las dos en decir que no es fácil ver quién es el autor de cada haiku o para Claro. dónde tira cada uno, ¿no? Sí, sí, tanto el prólogo como la contratapa nos parecieron maravillosos, una ensayística poética casi, y creo que dieron en el clavo con un montón de cosas y coincidieron entre ellas sin saber ninguna lo que Ujú. estaba escribiendo la otra, ¿no? Claro, claro, claro. Y Alicia, el contacto de Alicia lo hizo Leo porque tienen como una amistad por ahí, y también estamos los dos muy agradecidos con ambas porque en realidad lo que hicieron fue embellecer el libro y bueno, estamos como súper agradecidos por eso. Ujú. Y también Sí, te pregunto, ¿puede ser, porque algo creo que insinúa acá Andrea Arismendi, no lo dice explícitamente, de que la forma del haiku y la forma de hacer entre dos, con esto que estuviste hablando, este cierto juego, esa estructura, puede ser que empiece a crear sola en algún eh, momento, que empiece a crear sola. más allá de cada uno de los dos, ¿o no? Y ¿Me en explico? un momento entramos como en cierto dinamismo, que casi era como llenar una estructura, ¿no? Con todo lo que estamos pensando, estamos como imbuidos en el proyecto y bueno, y casi que no lo pensábamos tanto como en el inicio quizás, y empezó como a funcionar una especie de máquina, ¿no? Yo creo que podíamos seguir tranquilamente escribiendo haikus, durante toda la cuarentena, ¿no? No, Pero o sea que tampoco estaba el tema de cuál es más de Avero o cuál es más de León. no lo pensábamos así, o sea, lo que queríamos era, el juego en realidad era como complicar al otro con el pentasílabo, ¿no? Y a ver cómo el otro lo resolvía, pero después llegó un momento incluso que llegamos a dudar de cuál había empezado qué Claro. haiku, ¿no? Y hay algunos que los recuerdo claramente y otros tengo mis dudas, ¿no? A veces tengo que revisar el pentasílabo para ver si era uno que yo le mandé o me lo mandó él, pero sí, logramos como una comunión ahí al final, a pesar de nuestros estilos, de nuestras poéticas y demás, que bueno, que creo que hace
logra cierta unidad en el libro que las dos escritoras lo reconocieron también, ¿no? Sí, hay algo que aparece como una constante, o me parece a mí, que es la de las palabras por un lado y la vida por el otro, ¿no? Que las palabras no alcanzan a la vida. Bien, sí, hay como un juego filosófico por ahí. El libro en general me parece que tiene una parte donde prima bastante lo espiritual, Uh-huh. y en eso estamos como respondiendo a la tradición del haiku, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también hay un juego, un juego con las palabras, hay humor, Uh-huh. no sé, Sí, hay muchas referencias sí, sí. literarias. Hay juegos también con por ejemplo, hay algunas imágenes que parecen obviamente anteriores al propio haiku, ¿no? Por ejemplo las aves quietas en cables de tensión, un pentagrama, ¿no? Exacto. Esto Sí, es un sí. haiku, pero evidentemente no son los primeros en pensar como un pentagrama a los, ¿no? a los pájaros que están en el tendido eléctrico. Seguro, sí, sin duda que hay como imágenes que Uh-huh. son que se repiten, ¿no? Pero tienen como una impronta nueva a partir de nuestra voz o de nuestro intento, y a través del lugar donde están, que es esta estructura del haiku, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que en cada haiku hay como una instantánea del mundo, ¿no? Perfecto. Y en su conjunto hay una conexión entre todos esos mundos que creo que ha funcionado, o por lo menos desde la lectura de Uh-huh. los que nos han dicho alguna cosa, creo que funciona como más o menos pretendíamos. Hay uno que Andrea Arismendi destaca, y bueno, yo también destacaría, que tiene que ver con la lluvia. Esto sí es una imagen inédita para mí, que tiene que ver con la lluvia y el parabrisas en un auto, ¿no? Sí, Uno ve la lluvia en el parabrisas en un auto, cuando deja llover, queda retratada las gotitas. Y dice, sí. el parabrisas mojado por la lluvia quieta. Vamos a hacer una pausa, Miguel, ¿me aguantás en la línea? Por supuesto, muchas gracias, Pablo. Amigos, seguimos conversando en La Máquina de Pensar sobre Haiku Mate. Este libro está editado por Ediciones de Miurgo. Estamos conversando con el poeta Miguel Avero, y en el próximo bloque vamos a ver si podemos enganchar allá en Minas al otro autor, Leonardo de León. Gente, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando sobre Haiku Mate, un libro de haikus, 64 haikus que están escritos a la limón entre Miguel Avero y Leonardo de León, como dos parceiros. ¿Está ahí Leo de León? ¿Estás ahí? Hola, buenas noches, estoy acá, Pablo. ¿Cómo andás, che? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Una alegría saludarlos. Contento de oírte y de poder conversar con Miguel Avero también sobre esta experiencia que, por un lado, surge a través de las redes, ¿no? Porque el WhatsApp, en el fondo, aunque quieran mucho negarlos, es una red, sobre todo utilizado como lo estaba utilizando Miguel Avero, o lo estabas utilizando vos. Cuando se pone algo en la historia del WhatsApp, es para que lo vea todos los contactos. Es cierto, aunque procuramos tratar de darle algo de pertinencia y de pertenencia a lo que se dice en una red social. Bueno, en eso sí, digamos, no habría ese debate que hay en todas las redes sociales, pero yo, la parte de la exposición, de poner algo para hacer que se vea públicamente y que no esté dirigida a una sola persona, ¿no? No Claro. Es un WhatsApp que se lo mandás a uno, sino que lo pones en tu estado del WhatsApp para que lo vea Urbi et Orbi, o bueno, la gente que te conoce. En el caso de Miguel, lo vio y bueno, y se enganchó y dijo retruco, ¿no? Bueno, no se aplica al ajedrez, pero se podía aplicar. Sí, es que fue más o menos esa la propuesta o la consigna del trabajo, que fuera una escritura en colaboración, pero también una contienda amistosa, digámosle así. Si se me permite el oxímoron. Claro, no, Porque, tratar de complicarla, decía Miguel. Pero sí, digo, cuando decimos complicarla, en el sentido de, ¿en qué sentido? en el sentido de que de aguantar el drama del otro. Es decir, escribir en colaboración, y es la primera vez que lo hago, es una forma de descolocar al yo para que éste se vea resquebrajado por la presencia de un otro que está forzado a asimilar y no a tolerar.
en el sentido como se suele usar la palabra, ¿no? Se suele tolerar al otro como se tolera la lluvia, Claro. de un modo completamente impersonal. Ahí está, de un modo completamente aproblemático. Sin embargo, escribir con alguien es aguantar su influjo y forzar tu estética a poder reabsorberla del otro. Y descubres que el mensaje del otro, gracias a la interconexión con tu nuevo estilo, adquiere nuevas resonancias, incluso inusitadas para tu compañero, y que tu propio lenguaje o estilo, gracias a su presencia o resquebrajamiento, también crece y empieza a adoptar modulaciones insospechadas para ti. Ujú. Y no hay también digamos, el juego que viene un poco de las vanguardias, que es digamos, de sacralizar al autor. En este caso, Sí. no hay un solo autor, no hay el autor. No se sabe exactamente qué escribió Miguel Avero o qué escribió Leonardo de León. Por lo tanto, también hay como una especie de paraguas en el cual tampoco hay, digamos, podría no prestarse para una cierta, digamos, a ver, sin complicarla mucho, ¿no? Sí, te entiendo perfecto. Juego que suelte y que diga, yo esto solo jamás lo diría, pero como estamos acá y nadie va a saber que soy yo. Sí, exactamente. Viste que la escritura en colaboración, según algunos, como Patricio Pron, por ejemplo, son formas de tachadura de la voz autoral, ¿no? Es una forma de desaparición del autor como tal. Digamos, cuando uno lee la novela que escribe Bioy con Borges, uno ya no lee ni a Bioy ni a Borges, sino que lee otra cosa, un autor que solo existe en tanto tú estás leyendo. Cuando se acaba el libro, ese autor se muere. Sí. Entonces sí, creo que sí, que nació un híbrido ahí mientras estábamos escribiendo y ahora lo estamos velando, digamos. No, pero también digo, yo pienso, y no sé qué pensás vos, Miguel, en este caso, que el autor no es que se disuelva, el autor siempre existe. Lo que pasa es que al hacerse, digamos, entre dos, o entre tres, o entre, ¿no? Ya no es tan formal, no es tan humano, digamos, no es tan homogéneo, ¿no? Es como si uno se vistiera de caballo, es una cosa, pero si hay 4 tipos haciendo un caballo, ya ese caballo, bueno, Claro. es otra cosa. Sí, una cosa interesante que surge con todo esto, me parece, es también a la hora de la recepción, ¿no? Por ejemplo, hoy hablábamos también de esto con Leo, y lo vuelvo a saludar a Leo, que está ahora del otro lado. Hola, Miguel. El mejor orador de los dos, sin duda. Y lo que decíamos era que, por ejemplo, el otro día vino un amigo y me compró un libro, uno de estos libros, y vio 2 haikus que le llamaron la atención positivamente, y justo no eran, yo recordaba que no eran los que tienen la preponderancia autoral mía, podríamos decir, eran más de Leo que mío, ¿no? Y es divertido eso, aunque en realidad todos tienen un poquito de los dos, así que bueno, no son derrotas absolutas ni victorias absolutas. Bueno, pero yo también le contaba a Pablo, a Miguel, que a mí me ocurrió exactamente lo opuesto. Le vendí el libro a un amigo mío, empezó a leerlo en mi presencia, empezó a destacar algunos haikus, y eran esos haikus que había rematado, digamos, sobre todo Miguel. Pero una duda, ¿y cuándo piensan ustedes que uno se pone sobre otro, prepondera sobre otro por el remate? Obviamente cada haiku, digamos, el remate de haiku, de cualquier poema también, es importante, lo mismo que de un texto, pero por las características tiene el haiku de una cuestión abierta o de una cuestión que reenvía a lo que ya ha leído, le da otra lucidez, le da otra visión. El famosísimo haiku, ahora no me voy a acordar, pero de Bayó, que usaba Julio Cortázar, ¿no? Por aquí no pasa nadie, salvo el crepúsculo, ¿no? Ah, qué bonito. Entonces, Cortázar tomó ese último y hizo un libro que se llamó Salvo el crepúsculo. Pero, reitero, en ese ejemplo, lo último cambia a todo lo anterior. ¿Ustedes cuándo piensan, ustedes pensaban que ahí se ganaba en el remate? A ver. ¿La contestás vos o la contesto yo? No, contestala vos, Leo, contestala. No, porque justamente hoy estuvimos debatiendo con Miguel respecto a eso. Digamos que en términos autorales o en términos de escritura, estrictamente hablando de escritura, hay 2 versos en cada haiku que pertenecen a un autor y otro que fue el pie que pertenece al compañero. Pero si vamos al espíritu del haiku, probablemente el haiku que remata Miguel con sus 2 versos es
probablemente más mío que de él, porque el espíritu del haiku probablemente lo orienté yo a partir de mi propuesta, y lo mismo viceversa, ¿se entiende? Entonces decíamos que si lo miramos desde un punto de vista estadístico, matemático, el autor de los dos versos escribió más, pero el que escribió solamente uno probablemente es el dueño del alma de haiku. Uh-huh. Bueno, claro. Igual hubo ocasiones en las que eso se rompió también, ¿no? Porque claro. hoy recordaba Leo el haiku sobre tablada, ¿no? Yo le mando a Leo ese verso pensando que Leo va a hablar sobre la obra de tablada, quizás en el resto del haiku, y Leo le da una vuelta completa y termina haciendo una especie de listado de la tradición del haiku, y aparte con una pizca de humor en el medio, ¿no? Sí, si nos ponemos hegelianos, digamos que fue una escritura dialéctica, en el sentido de que alguien proponía algo, el otro venía a oficiar como negación, y con suerte llegábamos a un punto de síntesis o superación de las partes. Por ejemplo, acá este haiku que a mí me gustó mucho, que se llama, dice: oigo en la lluvia un nuevo alejandrino, cuento las gotas, ¿no? La idea de contar las gotas y como si fueran versos, ¿no? Como si fueran sílabas de un verso, en realidad, para saber un alejandrino, me parece muy acertado. Qué lindo que te haya gustado, Pablo. Sí, me gustó. ¿Y ese de quién sería? Es quien dijo, alguien escribió cuento las no gotas. Me acuerdo. Cuento las gotas. La verdad, Pablo, que no me acuerdo. Lo que sí tiene un eco borgiano, ese haiku, me parece. Sí. Y los dos somos muy fan de Borges y muy lectores de Borges. Así que es un haiku que te diría que tiene un 50 y 50. Después hay observaciones cotidianas que no hacen, digamos, a la tradición del haiku japonés, pero sí a la latinoamericana, me parece, porque en Latinoamérica se mezcló todo, se mestizó todo. Sí. Hay uno que dice: tiende el insomne su cama con premura, última trampa, ¿no? Es la idea del insomne que hace la cama y va a caer en esa trampa, no va a poder dormir. En ese recuerdo perfectamente cómo fue el mecanismo. Yo arrojé última trampa y Miguel compuso ese haiku precioso. Ahí hay unas obsesiones ahí personales con la cuestión del insomnio, y me pareció que ese verso cuadraba bien ahí para proyectar algo de eso. Claro, sí, ahí Pablo, yo te revelo que esta tarde Miguel estaba destrozado porque tuvo una noche de insomnio imposible, y yo le dije: tomate un café para hablar con Pablo, haceme el favor. Sin duda, la máquina de pensar. Después aquí aluden a Humberto Eco, al nombre de la rosa. Nadie sabía el nombre de la rosa salvo la rosa. Sí, porque ese título es fascinante. Vos fijate cómo Eco dice el nombre de la rosa, generando una especie de desplazamiento, poniendo el sustantivo nombre donde debiera estar evidentemente la rosa. ¿Cuál es el nombre de la rosa? Rosa, pero al generar esa transposición genera la sospecha de que el nombre de la rosa es otro, y que por lo tanto los nombres son relativos, digamos, está jugando con la arbitrariedad del signo y con la falencia constitutiva del lenguaje, que nunca dice las cosas. Sí, que las siempre dice a partir de una convención nomás. Siempre hay un pequeño o gran desplazamiento en el lenguaje, ¿no? Sí, hay una pérdida ahí insalvable que la literatura desesperadamente procura obturar, pero que le conviene no obturar. Además que es imposible hacerlo, ¿no? Es imposible, porque el lenguaje sí es algo que no es transparente, por lo tanto no es un vidrio que se pueda ver al otro lado, ¿no? Claramente. Sí, no captura bien eso. Como decía Lacan, el colimador está fallido. ¿El colimador? ¿Qué es el colimador? Es un aparato, ¿no? Y que creo que se refería a que no hay una ida y vuelta entre las palabras y las cosas. Creo que iba por ahí. Claro. Yo ese haiku lo pensé un poco a partir de unas clases que tuve con un amigo, Santiago Cardoso, que es doctor en lingüística, y habíamos estado hablando de algunos asuntos, y él puso el ejemplo del nombre de la rosa para hablar de estas cuestiones que tratábamos recién, y creo que esa idea fue la que operó de fondo para la composición de ese haiku, si mal no recuerdo. Sí, ese es un haiku muy de León. Muy de León, sí. Bueno, pero aquí hay uno que digamos, no es de Borges, ni es de no sé de quién es,
pero que a mí me gustó mucho también, que es El libro abierto, un remolino de hojas que el viento lee. También hay una linda imagen ahí. Y hay uno enigmático que voy a... me queda un minuto ya. Se los leo en un minuto, que es: un hombre fuerte espera su caída, Ícaro inverso. Ahí me pasó el agua. Ese bueno, está más abierto, ¿no? Sí. No sé. Ícaro, bueno, yo... Sí, a ver. Yo no me animo a arriesgar una explicación, pero lo que sí te puedo decir es que, por lo menos cuando yo me enfrento a la situación de componer un haiku, siento que el verso abierto es siempre mejor que el cerrado, claro, digámoslo de esa manera, ¿no? Es decir, que se admite una polisemia, digamos, y la palabra explota, eso está bien. O conviene más, digamos, ¿no? Y si es misterioso, mejor. Porque para eso está la poesía, ¿no? Si queremos explicar las cosas, escribimos un ensayo, yo qué sé. Sí, Eve Ward, una vez la entrevisté y me decía que la literatura está antes de cerrar el concepto, antes de que se cierre qué el concepto. Linda lo que te digo. Está muy bien. Qué suerte que tenés vos de entrevistar a toda esa gente, no sabés cómo te envidia. Sí, pobre Eve, qué impresionante, una gran... Y bueno, les recomiendo entonces, si pueden leer, no de Eve, sino Las clases de Eve Ward, un libro sobre las clases de ella, de los talleres, que vale muchísimo la pena, que está escrito por Liliana Villanueva y se puede conseguir por ahí por la web. Es buenísimo, impresionante. Miguel Avero, Leonardo de León, gracias por estar en La Máquina de Pensar, felicitaciones por Haiku Mate, este libro artesanal, lindo libro artesanal de Ediciones del Demiurgo. Gracias a vos, Pablo. Gracias y a todo el equipo. Miguel, una pregunta, ¿esto estará distribuido en librerías, obviamente? ¿O? Todavía no arreglamos ese tema, por lo menos con esta primera edición. Veremos en la segunda a ver qué puede pasar ahí. Dale. Cualquier cosa, amigos, se contactan con La Máquina de Pensar o los buscan ahí en Facebook, en las redes sociales, y hablan directamente con Miguel Avero o Leonardo de León. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima. Y yo te mando otro, les mando otro. Vamos arriba. Chao. Muy bien, amigos, ahora vamos a darle la bienvenida a un viejo colaborador de La Máquina de Pensar, Roberto Prato. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Muy bien, por suerte, Pablo. Muy bien. Saludos. La idea de conversar con Roberto, bueno, es culminar la semana dedicada a Idea Vilariño aquí en La Máquina de Pensar. Hemos estado, bueno, más o menos casi toda la semana hablando de, los 100 años de Idea y de alguna forma también de del hallazgo de los poemas recobrados que se publicaron vía web. Pero bueno, de Idea hemos hablado varias veces aquí en La Máquina de Pensar con vos, ¿no? Sí, sin duda. Por lo menos 2 veces, claramente, sí. En el 2014 y en el 2018, ¿no? Sí. Bueno, eso no lo sé. Pero ¿por qué? Porque Roberto Prato, Idea, dentro de tus luminarias, de tu Dream Team, es una de las estrellas, ¿no? Sí. Yo la metí en el ciclo que hicimos sobre poesía universal y después en el otro sobre poesía uruguaya. Por eso fue que hablé 2 veces de ella. Y bueno, y además, yo que sé, he escrito sobre ella, he dado clases sobre ella, o sea, la aprecio muchísimo y la valoro, cada vez la valoro más, te diré, ¿no? Y en el caso, esto no te lo pregunté nunca, ¿vos te acordás de las primeras veces que la leíste, del impacto? ¿Cómo llegaste a la poesía de Idea? Mira, yo llegué a la poesía de Idea cuando yo estaba en el IPA, no porque me la hayan enseñado en el IPA, ¿no? Sino porque coincidió con que en ese momento éramos compañeros de clase con Alfredo Fresia. Mira. Y Fresia era devoto de Idea, y me acuerdo que él me llevó a Arca una vez, y ahí compré poemas de amor, no con poemas de amor, compré una antología, y bueno, y ahí empecé, año 74, ahí yo empecé a leer, yo no la había leído, y sin embargo, cuando la leí, me pasó una cosa muy rara, es que reconocí el estilo, la manera de escribir poesía como algo que yo tenía metido adentro sin haberla leído. Claro, como si me hubiera influido por osmosis, no sé cómo explicarte. No, yo creo que también es que es parte, de lo que va descubriendo el poeta, aunque no lo sepa, de su estilo, en tu caso de tu estilo, me parece a mí, y te encontrás con formas que ya están desarrolladas y bueno, que te das cuenta que pueden ser parte de tu expresión.
Sí, que son parte, pero no solo mías, ¿no? Yo no quiero decir que yo escribiera así, ni que... No. Por supuesto que no es que yo tuviera ese estilo, pero yo reconocí eso como una cosa propia de cualquiera que fuera a escribir poesía y que tuviera como modelo. O sea, que se puede tener como modelo porque esa manera de cortar los versos, ese sentido del ritmo, incluso el despojamiento de los temas, lo sentí como muy familiar. Claro, pero sin bueno, haberla leído. Sí, bueno, pero yo lo que creo es que de alguna forma forma parte también de tu universo, porque hay, digo, esa poesía como muy concisa, escueta, oral, ¿no? Y que me resultó muy atractiva, exacto, ¿no? como una especie de realidad, sí. o una forma también de pensar la existencia, ¿no? Sin ninguna floritura. Claro, es la expresión, son digamos, dos funciones del lenguaje a la vez. Por un lado lo expresivo así, directo, o así que en carne viva, como uno puede entender que le pasa a cualquiera cuando va a decir lo que le pasa, ¿no? Como si muchas veces se ha dicho eso, que en varios poemas de Idea, porque además como ella fue reconstruyendo su obra a medida que vivía, y hay poemas que están en los nocturnos y en poemas de amor que no estaban originalmente ahí, y que ella fue metiendo a lo largo de su existencia porque se daba cuenta de que eran como casilleros estables de su creación, que eran como constantes, ¿no? Entonces, que por un lado está lo expresivo, que esos poemas les decía que se ha dicho que parecen partes de un diario. Claro, exacto. Bueno, y tiene que ver con esa escritura tuya, digamos, que yo no diría que Marosa y Giorgio tiene que ver con tu universo, pero Idea, no. Sí, por eso digo, esa idea de también, esa forma de estar como hablando de sí mismo, ¿no? Esa idea de tratar de buscar la autenticidad sí. de las cosas, digamos, muy seca, ¿no? Muy escuetas. Sí, y al mismo tiempo muy sincera, ¿no? Exacto, sí. Y creo que, bueno, la combinación de eso con otra función que es la función propiamente poética, porque ella, yo creo que debe haber sido una de los escritores en general, hombres, mujeres, lo que sea, y en poesía o en narrativa, que cuidaron más la expresión, que cuidaron más cómo quedaba eso, corregía como loca permanentemente, y presentaba poemas distintos de una versión a la otra, porque había pensado sobre todo en lo que ella más la desvelaba, que era el ritmo, ¿no? Pero además la adecuación de esa palabrita ahí, que tenía un significado, que si lo ponía un verso más arriba no era lo mismo, ¿entendés? O sea, ese tipo de problemas que puede tener cualquiera con la escritura poética, y ella los tenía. Y entonces cuando uno se encuentra con eso, se encuentra con una máquina bien aceitada, muy bien trabajada, y al mismo tiempo muy sincera. Esa es la combinatoria explosiva de Idea, ¿no? Uno siempre está solo, pero a veces sí. Está más solo, dice Idea en un poema, dicho yo, leído por mí muy toscamente, pero eso como una frase en una narrativa, podría ser también de Roberto Prato. ¿Te parece? Uno siempre está solo, pero a veces está más solo. Está más solo, además hay que dividirlo en versos para que suene distinto, ¿viste, Pablo? Sí. O sea, dividirlo. Si vos lo decís así nomás, no... Exacto. Como si fuera... Ella estaba en contra, odiaba absolutamente. De eso me enteré por esos pocos reportajes que dio a lo largo de su vida, ¿no? Pero sobre todo el que le dio al Bistur. Ese que quedó dentro de la publicación de los poemas, la poesía completa, esa que salió hace poco, este año, ¿no? Este año. Sí. Que ahí en el reportaje al Bistur ella dice que odiaba el verso libre, claro. Que odiaba el verso así nomás, confiado a sí mismo. O sea que había una idea de no de prosa cortada, justamente al revés. Exacto, sí. De verso que valiera como una unidad rítmica, claro. Y que se apoyaran las otras, no que fuera cualquier cosa dicha de cualquier manera y sin ningún sentido, y además sin ningún metro. O sea, tenía que haber un metro ahí. Sí. Bueno, la idea de que no el verso libre, exactamente libre, no existe, digamos, de que está medido y que está todo en tensión en el mismo poema,
y que también por eso mismo odiar lo prosaico o también lo cursi, ¿no? Las dos cosas que parece que ella ¿no? Trataba de evitar. Exactamente, sí, sin que eso fuera estar en contra de lo coloquial, porque ella también trataba el lenguaje coloquial en sus poemas. Sí, sí, bueno, acá estoy leyendo otro que dice: podés creer que nada le sirve nunca a nadie para nada. Sí, sí, exactamente. Y digo, a veces se utiliza una grafía que es oral. Yo no me acuerdo, hay un poema que está acentuado donde no tiene que estar acentuado, como si yo te dijera enumerándolo o pidiéndolo, Sí, o sea, sí. acentuado en la última O, que es lenguaje oral, ¿no? O Sí. sea, utilizando cosas que eran barbarismos, pero que ella las podía meter ahí porque forman parte de la composición del poema, ¿no? Yo no sé si te pregunté, pero vos la conociste, hablaste alguna vez con ella. Sí, no, hablé con ella, mira, te digo, primero que yo la conocí como esposa de Liberati, de Jorge Liberati, cuando, claro, en el año 79 yo hice dos cuadernos de la técnica, y Liberati era el director de la técnica. ¿Qué es la técnica? La librería técnica, que era una librería que hacía apuntes para estudiantes. Perfecto, y yo sí. hice el Borges sobre su narrativa y poesía, lo hice con Liberati, y además hice una traducción del Viejo y el Mar de Hemingway, que salieron y bueno, y entonces yo lo iba a ver y estaba Idea ahí, en el Palacio Salvo. Eso fue en el año 79. Y bueno, y después, mucho tiempo después, yo fui a la casa, que cuando vivía en la calle Anzani y Avenida Italia, a pedirle una especie de un repartido de la Facultad de Humanidades sobre grupos simétricos en poesía, que yo lo había usado fotocopiado, y quería de tantas cosas que después se metieron en la masa sonora del poema. Claro, la masa sonora. Pero los grupos simétricos en poesía era una joya, y yo lo había usado para estudiarlo yo, pero no lo tenía, y se lo fui a pedir, y entonces estuve en la casa y conversamos, y me dio otros libros, pero ese no, porque ese no lo tenía, me dio el de Darío y me dio el de Herrera y sí, y hablamos un rato, lo más bien, me dio un café, un té, y chao, y la llamé por teléfono, otras veces la llamé por teléfono también, pero no era amigo de ella, ¿no? Sí. No. Sí. De todas formas, en el trato hay quienes dicen que era también concisa. Era concisa, pero era muy simpática, ¿eh? Si vos le caías bien, era muy simpática. No sé en otros casos, pero yo qué sé, se ve que o yo le caí bien o estaría de buen humor, pero conmigo estuvo muy amable. Perfecto. Bueno, y algo que yo creo que no se pone demasiado énfasis, porque digo, vos entras en contacto con ella en el 74 con su poesía. Ahora, sí. A nivel de cancionero ya la habías oído en canciones, el canto popular, sí, ¿no? Sí, Los orientales, pero seguramente lo habías oído. Claro, pero antes de que se llamara canto popular, ¿no? Claro. O sea, aquel disco de los olimareños, exacto. De los cielitos, eso yo ya lo conocía, pero al mismo tiempo, a mí me pasó una cosa rara. Yo no tenía, en ese momento, yo no sé si tenía medio tarado o muy distraído o qué, pero digo, qué bueno que es esto, pero yo no me fijé que fuera de Vida Virarín. Pero ok, o sea, escuchabas la música, no unías una cosa, no, está bien, unías una cosa con otra. No unía una cosa con otra, por ejemplo, no sé, la niña de Guatemala que la musicalizaron también los olimareños, yo decía, José Martí, pero no me daba cuenta que era el mismo José Martí que yo iba a dar clase en el liceo, ¿no? Claro. O sea, me daba cuenta, pero no lo asociaba. Sí. Bueno, en el caso de los orientales parece más difícil asociarla con la poesía de Idea, ¿no? Sí. Y después te das cuenta que no es tan difícil, pero de entrada es cierto, sí, son dos cosas diferentes. Sí. Ellos fueron los que más tuvieron cosas de Idea, pero también está Biglietti y está Citarrosa, ¿no? Sí. Biglietti tiene por lo menos, creo que no sé si Numa no tiene algo también. No sé, ahora no sé. Bueno, Cristina Fernández también, ¿no? Sí. Hubo mucha gente que musicalizó poemas de ella a distintos niveles. Pero digo, no, yo
la conocía así, con los olimareños, había un disco entero de Los Cielitos, y yo sabía, sí. Pero no sabía que era ella, así que lo mismo. Bueno, ¿y pudiste leer los textos recobrados? Porque los poemas recobrados que se publicaron esta semana a nivel digital son solo de la primera parte de su vida. Estamos hablando desde los 11 años hasta a los 24. Los 24, sí. Sí, antes de que publicara La Suplicante, el primer libro. El primer libro, que es el de 45. Sí, yo los leí. Son poemas de niña, ¿no? Algunos de niña o de muy jovencita, y en que todavía, o sea, tiene una como te podría decir, una especie de sentido musical. Exacto, muy melódico, la melodía. Sí. Muy simétrico, muy que de rima también, ¿no? Sí, pero la melodía sobre todo. Muy redondito los poemas, que después ella fue eliminando eso. Después eso se le perdió o lo descartó y lo hizo mucho menos cuidado, mucho menos armónico. Si hay algo que no tiene idea es armonía, ¿no? ¿Podés explicar un poco más si hay algo que no tiene idea es armonía en su poesía, digamos? Claro, armonía en el sentido de cosa redondita. Eso, en ese sentido, armonía por el lado musical tiene, pero lo que no tiene es ese sentido tipo renacentista, ¿no? De equilibrio y simetría y no sé qué, no hace eso. Incluso cuando ella repite versos, los repite con afán rítmico, pero no porque quiera redondear el poema. El poema está hecho de retazos, de impulsos sonoros, y de impulsos sonoros que después se van metiendo dentro de la máquina, pero no es, vos la comparás con otros poetas muy buenos. No busca palabras bellas, por ejemplo. No busca palabras bellas, no busca ese tipo de belleza, medio que se impone por el tema o por el contenido o porque son de raigambre literaria propiamente. No, sí se utiliza cualquier tipo de palabra. No busca esa melodía, tipo Rubén Darío, por decir algo, donde hay una musicalidad no solamente del ritmo, sino de las propias, de los propios sonidos de unas palabras elegidas para eso, ¿no? Para el sonido. Sí, y ella por eso lo admiraba tanto a Darío, si bien uno puede admirar mucho a otro, pero no hacer lo mismo que el otro, ¿no? Sí, o quizás también se quiere separar. En estos poemas, en estos textos recobrados, se nota, o por lo menos yo me parece que noto atrevido, la lectura de poetas, de poesía, de lo que debería ser la poesía, que una poesía linda, escrita a los 13, a los 14, a los 17 años, y donde hay, por un lado, un muy buen uso del ritmo, muy claramente son muy rítmicos, pero también quiere buscar esa belleza de la melodía, que después la sacó evidentemente, y buscó otro tipo de belleza. Claro, que ella quiere que quede lindo, y como si vos lees los diarios, ella dice ahí que leía muchísimas cosas de chica, ¿no? O sea que leía poesía castellana y poesía en otros idiomas desde muy chica. O sea que ella estaba nutrida de un montón de cosas. Cuando ella fue a escribir, tenía un repertorio, ¿no? Entonces, de ese repertorio, primero, a todo el mundo le pasa eso, y a ella también, que primero vos querés adecuarte a lo que leíste y tratar de hacer lo mejor posible de acuerdo con eso, y después te vas separando. Que fue lo que a ella le pasó. Claro, decía, tratás a veces de emular a los ídolos, pero también ella dice en el diario de Idea, previo a la publicación a su primer libro, dice algo señalando lo que era el Uruguay de los años 40, me acuerdo ahora, que me impresionó, porque dice: ahora lo que hay en Uruguay es una mezcla de Machado y García Lorca. Sí. Es verdad, una mezcla de Machado y García Lorca, porque no había pasado, y claro, ella fue la que nos liberó de eso. Ella quiso separarse claramente de eso, ¿no? Claramente. Y nadie está diciendo que Machado y García Lorca no sean excelentes modelos. No, pero era lo que imperaba. Incluso critica, sí, que no le gustaba a Rafael Alberti, que también Rafael Alberti podía ser una combinación. Sí, pero Rafael Alberti era muy declamativo para ella, y muy exagerado, y muy muy empeñado en mostrar lo que le gustaba y lo que no le gustaba del mundo, para un poco, es decir, incluso hay buena parte de la obra de Neruda al cual ella admiraba,
que no le gusta por eso. Ujú, ujú, ujú. En cambio, sí le gustan otros, o sea, y el Rey sí, Darío, están ahí en el centro de todo, pero por lo que hacen como artífices, ¿no? Claro, claro. Bueno, ella, ahí lo que hay es la búsqueda de una palabra que es tan difícil en poesía, ¿no? Que es la autenticidad. Sí, 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 porque enseguida vos tenés códigos de autenticidad, tenés maneras de ser auténtico que son las que te impiden ser auténtico. Claro, o sea, claro. tenés como moldes de autenticidad. Exacto. Sí, 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 sí. Sí, hay hasta, yo que sé, manuales para ser auténtico, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, es lo que se dice ahora de la escritura de yo, que cada uno se va acomodando su propia imagen, Bueno, en fin, toda bueno, esa la historia, escritura ¿no? de yo tampoco es, yo también la escribo, Ujú. yo también la practico y no, bastante, y uno es auténtico, puede ser auténtico en eso, ¿no? Ujú. Pero ¿O no? sí, sí, yo creo que sí, pero también, como todo en literatura, como todo en arte, se va fraguando. Puedes hacer cosas auténticas, pero la próxima vez no puede seguir exactamente igual porque se fraguan como moldes. Y en el caso de Idea, yo creo que ella fue buscando la autenticidad por medio de la concisión, siendo cada vez más concisa, eliminando Sí, cada vez más, ¿no? sí, aun cuando hablara de cosas cada vez más personales. Ujú, ujú. Cuanto más personal era, más sincera era y más despojada era. Sí, 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 sí. Y más cuidadosa con lo que estaba diciendo, porque ese poema que vos dijiste, que es de No, Ujú. que es del último Sí. libro, es el máximo de despojamiento, ¿no? Es el máximo, o Sí, sea, sí, que sí. utilizar 4 o 5 versos es impresionante. Sí, sí. O sea, va por un lado muy diferente de Machado y García Lorca y todos los Sin modelos duda. que pudiera haber acá. Leo acá tanto da o da tan poco, ni me va ni me viene. Exacto. Es como si hubiera sacado un pensamiento que tuviera ahí en el aire y va y tal, lo mete ahí, pero cuando lo mete ahí, empieza a ver cómo lo divide en versos, cómo lo dice, Sí, 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 dónde sí, están sí, los sí, sí. acentos, Exacto. ¿entendés? Sí, 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 sí. Hay una ingeniería dentro Sí, exactamente. que a la vez hace que parezca muy sencillo desde afuera, digamos, ¿no? Exactamente, Sí, señor. porque además yo el otro día estaba pensando que la poesía de ella ha sido traducida a muchos idiomas. Ujú. Y que, ¿no? O sea, ha sido traducida muchísimo, Sí, a muchos sí. idiomas distintos. Y que es fácil de traducir, porque en realidad, Lo difícil es mantener la ingeniería dentro del poema. por supuesto, Eso es lo pero digo, difícil. las palabras están en todos lados. Sí, 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 esto tanto da, tanto me da, Claro, ¿no? no es como traducir a un barroco, ¿entendés? Claro, claro, claro. Ujú. Claro, claro, claro. Claro, Pero hay que ver si se mantiene. Hay otro poema, es el último, que se llama Adiós, y dice, aquí, lejos, te borro, estás borrado. sí, 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 sí. Impresionante. Es como parte de una nota que uno deja en la heladera, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Pero está muy bien, eso es excelente. Yo la quiero mucho y la respeto mucho, Ide. Ujú. Muy bien, Roberto Prato, gracias por estar en la máquina de pensar. Bueno, muchas gracias a vos, Pablo, y a toda la audiencia. Muy bien, Chao. amigos, se terminó la máquina de pensar. El lunes continuamos a partir de las 19 horas aquí por